Buenas tardes, compañeros, maestra. En esta presentación para finalizar el curso, somos el equipo número 2, conformados por Álvaro Camarillo Hernández, Estefanía Félix García, Miguel Carrén Martínez, Said Maldonado y su servidor Mario Eduardo Buendía. Somos el equipo número 2 y vamos a presentar el tema de los valores, principios y compromisos de la profesión. Bueno, como justificación del tema que vamos a hacer, pues primeramente pues lo que queremos es dar a conocer la importancia y necesidad de estos principios, valores y compromisos que pues existen en cualquier trabajo o en cualquier carrera como licenciatura, ingeniería o también para doctorados, ya que pues es necesario conocer por qué es que todas las carreras o todas las profesiones deben tener o por qué están basadas en estos principios, valores éticos. Además, debemos también hacer es que, bueno, que nosotros creemos que es necesario saber cómo la ética influye en nuestras profesiones para poder proveer una verdadera ayuda a la sociedad, ya que pues es necesario conocer bien la función de la ética en nuestras carreras, porque pues al fin y al cabo el objetivo de estas es proveer una ayuda a la sociedad y dar algo, un servicio como tal. Bueno, y para empezar, pues primeramente, pues como sabemos, cualquier carrera de profesión está soportada en principios básicos, principios éticos que tienen para, pues básicamente, para que los que la practiquen sepan cómo deben trabajar, de qué manera específica para no cometer crímenes o cosas de esas parecidas. Entonces, pues cualquiera de las carreras, ya sea como una licenciatura, una ingeniería, pues tienen estos principios básicos que normalmente en un principio no los tenemos en cuenta porque pensamos normalmente siempre solo en el beneficio económico que nos pueden dar estas carreras. Entonces, siempre pues hay que tener en cuenta que para que no solo es el ganar dinero, sino el cómo se practica y el que al fin y al cabo tienen una función social. Además a causa de la actualidad en la que vivimos, que es tan acelerada y materialista, pues los profesionistas se olvidan que sus trabajos sirven a la sociedad. Entonces, otra cosa que pasa, que como normalmente nos enfocamos mucho en estas cuestiones que les menciono, de que se debe trabajar, se debe ganar dinero, entonces debe estar todo el día moviéndote. Entonces, normalmente no piensas en estos hechos, estas funciones que brindan estas profesiones o todas las profesiones en general a la sociedad, el beneficio que les podemos dar. Es por eso que pues, se debe saber y conocer la relación de la ética con estas carreras. Muy bien, empezamos propiamente el tema, justamente con el tema de los valores de la profesión. Y bueno, principalmente encontramos, yo creo, o bueno, a nuestro parecer como equipo, el valor de la responsabilidad. Consideramos que este es el valor máximo que se puede encontrar dentro de todas las profesiones. Bueno, si mi compañero puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, aquí en el valor de la responsabilidad, más que nada se denota por el cargo que tiene el profesionista, no solamente de cumplir con su labor como tal en la que está encomendado, sino también hacerlo en su máximo potencial, es decir, dar lo mejor de sí mismo e inclusive si se puede aumentar todavía más de las cualidades de las cuales se fue formando a través de la carrera, a través de todos estos años universitarios. Y lo vemos, por ejemplo, nosotros en clase, pues,
Al ser diversos alumnos entre las carreras de historia, de trabajo social y de psicología, nuestra labor también es presentarnos a nuestras profesiones y dar lo mejor de nosotros mismos. Los psicólogos dar la mejor atención hacia el paciente encargado y, por ejemplo, los de trabajo social igualmente con las personas con las que se trabaja y se rodea, del mismo modo también trabajar dando el máximo esfuerzo, y nosotros como historiadores también no dejar nuestra labor abajo, sino también esforzarnos más en nuestro criterio como historiador, como profesionistas. También si se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, algunos otros valores que encontramos, y estos no son los únicos, realmente la lista podría ser muy, muy larga, casi interminable. Sin embargo, como en las 3 carreras en las que se incluye este grupo que menciono nuevamente, psicología, trabajo social e historia, como somos carreras del área de las ciencias sociales y humanidades, consideramos como equipo que estas podrían ser como las más vitales, las más importantes, además de la responsabilidad que se encuentra dentro de nuestras futuras profesiones. La primera de ellas es la objetividad científica. Esto se refiere a no dejarnos influir por ciertas creencias, ya sean religiosas, ideologías políticas, es decir, mantener una imparcialidad en todo momento, en todo el tiempo en el que ejercemos nuestra profesión o bueno, nuestras futuras profesiones. Por ejemplo, nosotros como historiadores siempre estamos frente a una situación en la que hay 2 opiniones. Una puede decir cierta cosa y la otra totalmente lo contrario, o ciertamente apoyarlo. Y nuestra labor es no dejarnos influir por ciertas opiniones personales o preferencias nuestras. Entonces siempre mantenernos enfocados en una visión totalmente imparcial, lo que se denomina objetividad. Igualmente seguirnos guiando por un modelo científico. Finalmente todas son ciencias, entonces tienen su metodología igualmente para elaborar su profesión. Entonces esto es a lo que nos referimos con objetividad científica. También tenemos la honestidad, y a la par o similar se maneja también la sinceridad. Esto quiere decir que siempre tenemos que mantener la verdad ante todo, pues mantener una honestidad. En el caso, por ejemplo, de los psicólogos, no mentir al cliente, pues al paciente más bien. Siempre hablar con la verdad frente a la persona, pues porque finalmente el paciente es una persona que confía plenamente en el psicólogo para comentarle finalmente todo los procesos que ha vivido en diferentes momentos de la etapa de su vida. Entonces el psicólogo tiene que mantener un estado de honestidad y de sinceridad, pues si algo detecta en el paciente, se lo tiene que hacer saber y no mentir o guardarle ciertas cosas. Aunque se considere como una mentira piadosa, ahí rompe pues este valor pues que es muy importante. Por ejemplo, nosotros como historiadores también se verá un poco más adelante al final de la presentación, pero también la verdad pues es uno de los puntos focales principales dentro de nuestra carrera. Entonces ahí se puede ver plenamente este valor. Y finalmente tenemos el de la probidad y honorabilidad. Esto es cuando nosotros estemos en un puesto, ya en una labor, lo que no debemos de hacer es, digamos, tratar mal hacia quienes son nuestros inferiores, pues, o viceversa, tratar de emparejarnos con nuestros superiores. Es tener un trato digno con las personas, tanto con nuestros futuros
compañeros en el trabajo, como también las personas con las que estaríamos trabajando en un nivel paciente-cliente, es decir, los de trabajo social, por ejemplo, necesitan dirigirse muy bien hacia la otra persona, pues esto también involucra el respeto, otro de los valores fundamentales, pues dirigirse hacia las personas con quien trabaja con honor, con honorabilidad. Igualmente los de psicología lo podrán ver, tratar a su paciente con dignidad, con el respeto que se merece. En el caso de nosotros los historiadores, no trabajamos todo el tiempo con personas, realmente nosotros nos la pasamos más entre documentos, sin embargo, con aquellos que serán igual compañeros de nuestra profesión, pues tratarlos con el respeto que se merece cada uno. Y bueno, estos serían algunos de los valores más importantes. Sin embargo, también encontramos algunos otros valores, como por ejemplo la justicia, aunque finalmente este se verá en una de las diapositivas de adelante. Sin embargo, también es un valor que cabe resaltar dentro de los que se encuentran aquí. También se encuentran, pues podrían ser otros, bueno, el bienestar común, es decir, finalmente nosotros tenemos, aportamos una labor hacia la profesión, hacia el mundo, entonces lo que debemos de hacer es también incentivar este bienestar común. Bueno, y posteriormente está lo que son los principios de la profesión, los cuales son las bases con las cuales las profesiones, las carreras, todas las carreras se van a dirigir y desde las cuales se van a manejar. La siguiente, por favor. En primera instancia, los principios, bueno, la importancia de estos principios es que son justamente los que te permiten a la ética profesional recuperar el sentido del quehacer profesional. Básicamente porque los principios son los que les dan la base de cuál es lo que se debe hacer en las profesiones, cómo es que se debe manejar los trabajos o lo que se hace dentro de estas profesiones, cómo es que se debe llevar a cabo. Entonces, los tres principios básicos que tiene cualquier profesión es el principio de beneficencia, el de autonomía y el de justicia. A la siguiente, por favor. Primeramente, el de beneficencia se refiere más que nada a la actuación en perjuicio, bueno, que básicamente que los profesionistas deben actuar sin perjuiciar al cliente o a las personas a las que sirven. O sea, básicamente deben trabajar en beneficio de sus clientes o de cualquiera persona para las que trabajen, de tal manera que lo que hagan, las cosas que hagan, sea para ayudar. Por ejemplo, un psicólogo va a trabajar en pro del beneficio de la salud mental de las personas. O sea, no va a ser o no va a tratar de dañar la salud mental de la persona o sacar beneficio de eso, sino que el principio desde el cual se debe estar trabajando un psicólogo, pues es ayudarlos, básicamente. O por ejemplo, un historiador, pues va a trabajar en pro de la verdad, y cuando haga un escrito, un libro, pues no mentir o no de hacer a la mitad dejar a la mitad ciertas historias solo por su beneficio. Entonces, lo que se refiere básicamente es procurar que cuando trabajes en pro de la sociedad o de los clientes a los que se va enfocada. A la siguiente, por favor. Posteriormente está el principio de autonomía, que básicamente es un principio que comprende tanto la capacidad que tiene el profesionista en tanto que experto de tomar decisiones respecto al problema,
propio de su ámbito personal. Este principio se basa básicamente en que todos los profesionistas deben, al estudiar y al trabajar en esta profesión, deben saber tomar decisiones propias para resolver los problemas que se les presentan, para saber cómo resolverlos ellos mismos, y poder sacar lo mejor para tanto para él mismo como para el cliente o la persona que está trabajando. Por ejemplo, en el caso de un ingeniero, va a tratar de trabajar, hasta en caso de que haya accidentes o un problema de que no pueda dar, o que impida el trabajo, pues hoy te va a tratar de tomar decisiones para arreglar esos problemas, arreglar esas composturas o problemas para que pueda continuar. Entonces, lo que se busca es que en todas las carreras los estudiantes no solo se formen en los conocimientos que se les enseñan, sino que sepan tomar decisiones propias en base a su trabajo y a lo que van construyendo pues a lo largo de sus trabajos, de su carrera. A la siguiente, por favor. Por último, está el principio de justicia, el cual se refiere básicamente al compromiso de buscar en los diferentes contextos y situaciones el bien común, que prevalezca la justicia y la equidad como parte de una vida digna. Básicamente el que todos los profesionistas de todas las carreras intenten siempre ser justos, no tratar de dañar a una parte o dañar a la otra, sino buscar que el bien común, que todos salgan beneficiados, que se ayude a todos. Entonces, y bueno, también básicamente para que todos puedan vivir, tener una vida digna y con justicia. Entonces, ejemplos que podemos dar de un principio de justicia es, por ejemplo, cuando un psicólogo va a tratar de ser justo y sacar siempre, de ayudar lo más justo posible, lo que mejor se merezca a sus clientes, a sus pacientes. Básicamente tratar de no pasarse, no ser muy crueles con ellos, pero tampoco no darles tampoco consejos, sino tratar de ahí ayudarlos lo que se merecen, que es, por ejemplo, una vida digna, pues te merece tener una salud mental bien. Entonces, pues se necesita que seas justo con ellos y que se trabajes bien para ayudarlos, para que darles todos los consejos que se merecen. O por ejemplo, en el caso de nuestra carrera de historia, pues debes de ser justo cuando haces investigaciones, cuando haces trabajos de difusión, o también cuando eres maestro, debes de tratar de ser justos y, o sea, básicamente se puede decir que se le puede relacionar con la verdad, de tratar de darles la verdad y enseñarles lo que se merecen y no mentirles, no cambiar la historia, no manipularla y difundirla para que la gente, los estudiantes sepan bien lo que es, lo que existió, lo que se va desarrollando y que no les mientas o no los engañes, sino que les enseñes lo que verdaderamente ocurrió, la verdadera historia, que al fin y al cabo se merecen saber y no nadie merece pues vivir en la mentira de la manipulación que a veces sucede. Entonces, básicamente estos son los 3 principios básicos que forma cualquier profesión, aunque bueno, claro, ya dependerá de cada profesión cuáles son los principios que se le agregan o que utilizan más, pero básicamente cualquier carrera debe basarse en estos 3 principios fundamentales para poder hacer su quehacer, para poder trabajar correctamente y sin perjudicar a nadie. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los principios. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con la profesión, a los compromisos de la profesión, pues sí principalmente hay 2 que ahorita veremos en la siguiente diapositiva. Échale, Miguel. Pues el primero de ellos es básicamente nuestro compromiso como nosotros como profesionales al ya estar graduados, pues nosotros tendremos que buscar la excelencia en nuestro desarrollo de la profesión.
Sí, porque pues es importante no hacerlo al aventón, nunca podemos, no es bueno hacer las cosas al aventón, no hacerlo con mala gana, entonces buscar siempre nosotros nuestro desempeño de la mejor manera, no nos beneficia solo a nosotros, sino pues a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo, no es bueno ver a un psicólogo que haga su trabajo, digamos, deficiente, porque puede generar problemas, digamos, con la salud mental o todo eso, o nosotros, por ejemplo, podremos, si no hacemos bien nuestro trabajo, podremos infringir en algún derecho de autor o en algún plagio que pues no está bien visto y por lo mismo se nos retiraría de la profesión, ¿no? Porque pues no nos desempeñamos de una manera adecuada. Y el segundo compromiso, bueno, sí, ese es de la excelencia. Y el segundo, pues, el compromiso de básicamente hacer lo que disfrutamos nosotros, ¿no? Porque si bien ya se nos ha dicho la maestra, ya lo hemos mencionado aquí, pero pues si no hacemos algo que disfrutamos, entonces cómo lo vamos a, digamos, en este caso, a desempeñar bien, como a desempeñar de la manera excelente como nosotros buscamos. Entonces, pues nosotros lo que tenemos que hacer es, si disfrutamos de trabajar con niños, por ejemplo, en el caso de psicología, si disfrutamos trabajar con niños, pues hay que buscar irnos a ese ámbito, enfocarnos, o por ejemplo en nuestro caso que somos los historiadores, que tenemos que entrar en contacto ya sea con personas entrevistadas, que son en su mayoría pues gente de la tercera edad, tenemos que nosotros disfrutar de esas experiencias, tenemos que nosotros disfrutar de ir hacia las personas, de entrevistarlas, de ir hacia los archivos, de consultar, de viajar, nosotros, bueno, quien no disfruta de viajar, pero pues sí hay que buscar nosotros tener ese compromiso, ¿no? Otro compromiso que nosotros tenemos como profesionistas en esta zona humanista, pues es buscar el bienestar común. No podemos, no podemos desarrollarnos nosotros en nuestra labor viendo únicamente nuestra perspectiva. Nosotros que trabajamos con personas, pues hay que buscar siempre el ayudar a todos los que involucramos, o si no de ayudar, al menos no perjudicarlos, porque pues eso después, bueno, como ya lo mencioné, pues nos afecta. Entonces, pues si buscamos el bienestar digamos, no sé, en psicología, en las parejas que están buscando reencontrar el amor, o las personas que están, no sé, que hacen trabajo social, o las personas que están, no sé, que tienen problemas en su casa, o nosotros que buscamos, ¿cómo se dice? Engrandecer el pueblito, en algún pueblito olvidado, ¿no? Como Ojuelos o algo así, pues entonces nosotros buscaríamos que toda la comunidad, que todas las personas tengan un crecimiento, que no nada más los utilicemos para nosotros crecer profesionalmente. Y pues eso a fin de cuentas son los compromisos profesionales que pues nos contribuyen o que nosotros, sí, que nos contribuyen a una realización en nuestro ejercicio personal ético. Y pues son, como ya se pudieron dar cuenta, son acciones positivas que nosotros llegamos a desarrollar en nuestro quehacer para contribuir a la sociedad. Llevar a cabo una acción de mejora, tal vez que el problema no crece.
para la psicología, pues ahí sí siento yo que es como que más recomiendan a la mejoría, porque trabajando con los pacientes, pues ellos van descubriendo cuáles son todos los problemas que van teniendo y esto los va a llevar a formular estrategias en las que los pacientes van a tener mejoría y al mismo modo el paciente le está buscando a esta profesionista y la van a tener como va a evitar estancarse y ese problema interno que va a llegar a tener. Eso nosotros los historiadores pues sí, dependiendo de las corrientes en las que se enfocan. Cualquier historiador, pues sí debe ser como que la historia nos vaya a ayudar a darle una perspectiva de mejora a la sociedad y no a buscar como estancamiento o el estilo donde están las sociedades. Para la moral en la cultura, pues ahí sí ya no encuentra solo conexión con los temas del curso, sino que pues ella es como todas las profesiones, ¿no? Sino que ahí ya sería de manera muy general, muy globalizada, porque toda profesión, toda carrera va a tener que estar como pegada a esa moral de la cultura hasta cierto límite. Obviamente pues no nos vamos a tener que apegar y ciertamente nuestra moral particular va enfocada a otros lugares que pues, la moral en la cultura lo plantearía. Entonces, por ejemplo, aquí, retomando a las carreras en las que estamos, el trabajador social pues no puede intrometerse tanto en la moral de una sociedad, de un grupo, de una comunidad o de una familia, si no nace también de él mismo. O sea, la moral de este profesionista, del trabajador social, debe estar a la par con lo que quiere implementar en estos grupos o actores sociales. Y pues ya con la psicología, pues igual apropiándose de una moral interna, va a tratar de reflejarla para la mejoría de tanto del paciente y los seres que rodean al paciente. Y nosotros los historiadores pues también no vamos a, de cierta forma siento que estamos los más castigados en esta situación, porque nosotros vamos analizando pues sí, las acciones que se hicieron en el pasado para interpretarlas y tratar de explicar eso en nuestra actualidad. Entonces, de cierta forma, nosotros somos como un poco responsables de que la moral y la cultura se vea como que tratar de corregirla de cierta forma, porque vemos que en el pasado no llegaron a ser como que útiles esas formas, estas tradiciones que se llevan a cabo y que en la actualidad las podemos considerar como antimorales, o grupos también apartados que ellos siguen esas tradiciones a pesar de que en la mayoría de la cultura mexicana ya sean como mal vistas. En la conciencia y obligación moral pues tiene que ver un tanto con la voluntad. Entonces, por eso se escogieron también estos dos. En la conciencia y la obligación moral, pues sí son como que esa razón que va más allá de la voluntad. Entonces, desde ahí va a ser como de cierta forma contraria a la moral en la cultura, porque aquí, por ejemplo, si estamos trabajando en una institución, tenemos de cierta forma la obligación moral que tiene la institución, que va sobre nosotros, sobre una moral particular. Entonces, ahí tendríamos que ver esta cuestión, porque de cierta forma sí son como contradictorias o algo así se llega a ver. Porque pues en la moral de la cultura, pues vamos a tener que estar como que, bueno, dependiendo de la carrera, va a tener que estar yendo como al corriente con las tradiciones de los grupos. Y ahora con la conciencia y la obligación moral, pues tendremos que ir ahora sí bien apegados a tratar de respetar esas imposiciones que puede llegar a tener una institución o algún grupo. Y en la cuestión de la conciencia, pues tiene que ver mucho con eso, o sea, de ser como que conscientes de que lo que estamos haciendo no intervenga mucho en la moral particular, pero también que no afecte a la moral de los grupos. Y en el caso de la voluntad, pues esto va como un poco
Pues no quisiera decir que va debajo de la obligación moral, pero sí lo llega a estar haciendo, porque en la voluntad son las cosas que nosotros decidimos hacer, sin tener como que mucho el aspecto de que me lo imponga a alguien más. Entonces la voluntad es lo que yo quiero hacer, pero pues, tenemos que respetar también esas cuestiones de la moral, la cultura y la obligación moral dentro de las instituciones. En la parte del tema de la ética centena, debemos recordar que pues esta creencia de la ética busca en su máximo la beneficencia que se conecta directamente con los principios de las profesiones. Entonces, pues viene muy similar al mecanismo en las acciones que tienen que buscar como que la eso es lo máximo. Y entonces todas estas en conjunto relacionadas con los valores, principios y compromisos, tenemos que ver que todas respecto a los valores, siempre esa responsabilidad debe ser desenvolvida mejor para la sociedad o para el individuo, depende con quién trabaja. Para los principios que se nos realizan. Ahora también tenemos que ver la familia. A pesar de que la nueva cultura y la competencia de que se mucho sentido de economía, y en situaciones como nosotros tuvimos que no variamos crecimiento, y la autonomía representada como compromiso hacer las cosas bien y pues Bueno, y pues como ya lo explicaron mis compañeros, todos estos temas tienen relevancia en cada una de las carreras en las que pues estamos estudiando, pero principalmente, bueno, nosotros que estamos estudiando historia, son diferentes, bueno, son similares a los de todas las carreras, pero de alguna manera son diferentes porque, bueno, nosotros no tratamos con un paciente como podría ser los alumnos de psicología o los egresados. Bueno, la importancia de todos estos temas que ya nos explicaron nuestros compañeros dentro de nuestra carrera, pues es mucha, porque, bueno, para empezar, nosotros tenemos hacemos producimos historiografía. Entonces, al momento de producir esta historiografía, pues tenemos que buscar el valor o el principio de la objetividad, ¿no? Que tenemos que ser rigurosamente muy objetivos en cuanto a los temas que estamos tratando. Y bueno, tenemos diferentes valores, principios y también compromisos que hacer en cuanto egresemos de la carrera de historia. Bueno, también dentro de esta objetividad entraría, por ejemplo, no suponer cosas o no plasmar en los trabajos historiográficos cosas que nosotros suponemos, que nos imaginamos, que creemos y que pues quizá no son ciertas, ¿no? Siempre mantenernos a ese margen de que pues tal vez las cosas que nosotros creemos pues no son las que vamos a plasmar, sino más bien siempre estar al pie de los documentos y
de las cosas que nos puedan decir las verdades históricas, ¿no? De lo que más se acerque y ser pues muy objetivos con estos documentos que pues podemos llegar a revisar y utilizar para nuestros trabajos de historia, para la producción historiográfica, la producción científica. Y bueno, sobre todo también el principio del respeto, que es muy importante en cuanto pues, si vamos a hablar de la vida de alguien que ya no está aquí, que fue del pasado, bueno, pues tenemos que hacerlo con mucho respeto, tocar este tema de la vida de alguien más, con mucho respeto, incluso muchos temas que pueden ser sensibles para otro tipo de personas, pues se debe hacer con mucho respeto. Y también sobre todo con mucha honestidad, ¿no? Porque este es uno de los valores más importantes, el ser honestos. Yo pienso que en todos y cada uno de eh, bueno, de las carreras, de las profesiones que vamos a ejercer en un futuro, pues la honestidad es uno de los valores clave, ya que pues si una persona no es honesta en su trabajo, en la profesión en la que se desarrolla, pues puede ser perjudicial para muchas personas, ¿no? Bueno, también la justicia es otro de los valores humanísticos que podemos encontrar dentro del código de ética del historiador. Y bueno, siempre tener en cuenta, como ya habían dicho mis compañeros, pues que la justicia debe estar ahí en todos y cada uno de los trabajos que nosotros realicemos. Es por esto que todos estos valores tienen un peso muy importante en cuanto a nuestra profesión de historiadores, bueno, nuestra futura profesión de historiadores, porque ya sea que nos estemos desarrollando en el medio de investigación o incluso de divulgación o incluso siendo, bueno, estando al frente de una aula, ¿no? Como docentes, pues es muy importante que todos estos valores estén presentes en cada uno de nuestros días que vamos a ejercer bueno, nuestra profesión. Incluso podría ser también en la divulgación, como ya lo habían comentado mis compañeros, pues tener el valor de decir la verdad, ¿no? De la honestidad, de ser honestos, de ser honrados en cuanto a cuando vayamos a aparecer en algún medio, vayamos a publicar algún artículo para su difusión, pues decir, tratar de apegarnos más a la verdad, lo más que se pueda, ¿no? Porque muchas veces pues sabemos que no hay verdades absolutas, pero tratar de apegarnos lo más que se pueda. También otro de los principios muy importantes es que pues nosotros no debemos de juzgar pues a nadie pues ni por ningún aspecto ni tampoco por las creencias o por sus criterios que ellos tengan. Nosotros pues no debemos de tratar de cambiar su forma de pensar o de criticarlos incluso la forma en la que piensan, porque pues todos los seres humanos tenemos una forma diferente de pensar y de decir las cosas, incluso de tener una postura en cuanto a un tema, y pues esto es muy importante en pues no juzgar a alguien por su forma de pensar o por su forma de, de tomar postura en algún tema. ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? Ok, bueno, el oficio del historiador se procura obtener información relevante, fidedigna, y para entender, verificar y corregir, profundizar y ampliar el conocimiento. Entonces, bueno, todo esto es en cuanto a, por ejemplo, si toda esta información va a ser para difusión, para diferentes personas, o incluso si va a ser para exponerla al frente de una clase de alumnos, ya sean personas, niños, por ejemplo, o personas de edad avanzada, ¿no? Incluso, siempre, pues, se tiene que tener la información más relevante y más fidedigna que podamos encontrar, como lo mencionaba anteriormente, pues apegarnos más a los documentos que sean, pues, veraces, ¿no? Que podamos encontrar. Y pues sí, también se puede corregir algunos, pues no sé, algunas
cosas que se hayan dicho y que no sean tal vez verdad, se puede corregir, y profundizar en algunos temas que tal vez no estén muy desarrollados y que sean de beneficio para la sociedad, porque al fin de cuentas, pues para eso estamos aquí, para ayudar a la sociedad a mejorar cada día y, y pues ampliar el conocimiento también de la sociedad, de las personas que estén interesadas en ciertos temas. Y bueno, nuestro trabajo, por supuesto, siempre debe estar encaminado a buscar la verdad científica, que es nuestro principal objetivo. Y pues como ya les decía, demostrar también máximo respeto por toda opinión que no sea pues de nuestro agrado muchas veces, ¿no? Que no pues que no nos guste escuchar en algunas ocasiones, pues debemos demostrar respeto, ¿no? Porque al fin de cuentas a nosotros tampoco no nos gustaría que no mostraran respeto por nuestras opiniones. Y bueno, esta es la importancia de estos temas, de los principios, de los valores y de los compromisos que tiene pues con nuestra profesión, ¿no? Con el ser historiadores. Esta es la importancia que tiene. Muy bien, pasamos brevemente a la ronda de conclusiones. Si nuestro compañero Said quiere iniciar con la suya, adelante. Sí, pues de que vimos todo lo anterior, pues yo personalmente concluyo que siempre se debe de destacar y dar importancia en todas las carreras y en general, ¿no? En la vida diaria a la ética o los principios básicos que deben estar regidos. Y obviamente específicamente en las profesiones, pues cuando la estudiemos y cuando lleguemos a práctica, siempre debemos tenerlas atentas, siempre debemos decir que conocerlas bien para para que nuestro quehacer como profesionistas se practique bien y que no cometamos ningún acto malo hacia cualquier persona, porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad y obviamente cometer cualquier acto malo pues perjudica en general a todos. O sea, no solo es que, por ejemplo, que robes a alguien, sino que eso también conlleva un montón de otras acciones negativas. Entonces, al fin y al cabo, no podemos separarnos de las demás personas y debemos de convivir con ellas, tratar de, de hacer lo mejor para, es decir, que para no llevarnos mal con nadie. Y bueno, y específicamente con las profesiones, pues es aún más importante porque nosotros tenemos un servicio que dar en general a las personas, entonces no podemos defraudarles a nadie porque al fin y al cabo eso es importante. Es importante tener a un psicólogo para que te ayude a tu salud mental o a un historiador para poder saber nuestro pasado, a un ingeniero para trabajar en todas estas cuestiones industriales. Entonces, en general, debemos siempre tener una ética bien establecida, conocer nuestros principios, los compromisos que debemos de tomar para, básicamente, para no dañar a nadie. Y bueno, personalmente eso sería mi conclusión. Muchas gracias, Ed. Valiosísima conclusión. Y bueno, ahora pasamos con nuestro compañero Álvaro para su conclusión. Sí, bueno, yo considero que pues sí es importante, al menos uno como profesionista, conocer cuál es la labor que realizamos dentro de la sociedad y no solo nosotros que somos profesionistas humanistas, sino pues cualquier profesión realmente, ya sea ingeniero de la salud o etcétera, además que haya, pues sí es importante reconocer y conocer cuáles son nuestras responsabilidades para la sociedad, cuáles son nuestros compromisos que tenemos con la sociedad y con nosotros mismos para principalmente para hacer un bien y como por ejemplo en nosotros de la historia para buscar una evolución de nosotros mismos, ¿no? Ya sea igual dentro de la sociedad o dentro de uno como persona, siempre hay que buscar la mejoría. Y pues ya.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora pasamos con nuestro compañero Miguel. Sí, bien. En ese sentido, también me gusta para reconocer esa parte de que debemos ser conscientes de que tenemos esos valores también con la profesión y también que el compromiso con esta misma y con ellos estar presentes de estos principios y en nada más mejoría podemos decir que la actividad no son suficientes. Ser consciente de eso y pues tenemos responsabilidad de esta sociedad gallega y a veces habla mucho de a la madre de Ok, muchas gracias, Miguel. Pasamos ahora con nuestra compañera Estefanía. Pues bueno, yo creo que todo este tema es muy importante de tener en cuenta siempre cuáles son los valores y los principios que nos corresponden a cada uno dentro de nuestra profesión y tenerlo siempre pues enfrente de nosotros para así llevar a cabo mejor nuestra profesión y dar un mejor servicio a la sociedad y pues eso, ¿no? Ayudarnos siempre como sociedad y buscar una mejora día con día. Okay, muchas gracias, Estefanía. Y bueno, para cerrar las conclusiones, va mi parte y considero que en la actualidad a veces no queremos hacerle frente a los compromisos y a la responsabilidad que tenemos como profesionistas. Posiblemente en algún momento estemos muy en desacuerdo en algunos puntos al momento de hacer nuestra labor, pero sin embargo nunca hay que olvidar todo esto que hemos estado viendo durante el semestre, durante la materia, porque finalmente dependerá de nosotros que la sociedad fluya con una continuidad hacia el bienestar social, hacia la mejora inclusive ¿por qué no? Del mundo, inclusive si se puede llegar hasta ese punto sería lo mejor. Y todo empieza con nosotros como futuros profesionistas y atender a la ética que se nos encomienda al momento justamente de entrar a este mundo y que empieza de hecho en el ámbito universitario. Entonces finalmente será cuestión de nosotros el que lo logramos hacer. Y bueno, así cerramos esta etapa de las conclusiones. Si se puede dar a la siguiente, por favor. Bueno, a la siguiente, por favor, nuevamente. Y bueno, aquí está una pequeña bibliografía de la que nosotros encontramos justamente para realizar este tema. Igualmente agradecemos a las presentaciones y apuntes que usted, maestra, nos proporcionó durante todo el semestre y agradecemos como de manera grupal pues, todas las enseñanzas de conocimiento que usted nos proporcionó a lo largo de estos meses. Valiosísimos los temas que usted nos impartió durante las clases de manera no presencial, pero finalmente significativas a lo que nosotros seremos como futuros profesionistas. Y cerramos la presentación con un pequeño fragmento de video. Si aceptamos el dictamen según el cual el historiador tiene un compromiso con la verdad, ello nos induce a admitir que estamos frente a una suerte de deontología profesional de los historiadores. Así, en el discurrir de su oficio, el historiador tiene por misión investigar, reunir evidencias, comprender la conducta de los agentes
en los acontecimientos del pasado y explicar el por qué tal hecho sucedió como ocurrió y no como debió haber sucedido. Y a lo largo de ese proceso, el deber del historiador es reconstruir y representar en formato narrativo parte o gran parte de los acontecimientos del pasado. En vista de que todo ese proceso ha de realizarse de conformidad con determinado método científico y siempre ceñido a las fuentes fidedignas de que dispone, el historiador, si bien es verdad que escribe desde el presente, recuérdese la sentencia de Benedetto Croce de que toda historia es historia del presente. Si bien es verdad que escribe desde el presente, no puede despojarse por completo de su ideología ni prescindir de su contexto social. Y no menos cierto es el hecho de que tiene el compromiso de proceder con honestidad, cuidándose de no incurrir en anacronismos, con el fin de mostrar el resultado de su investigación en función de las evidencias con las que ha trabajado. En síntesis, el historiador hace lo que debe hacer en lugar de lo que quiere hacer y se propone ser imparcial y objetivo. Y si se propone ser imparcial y objetivo, deberá cerciorarse de no juzgar las acciones del pasado conforme a los valores y prejuicios de su época, ni mucho menos, como señalé antes, incurrir en los traicioneros anacronismos. De cuanto antecede, podemos concluir en que, como decía Lucien Febvre, la función de la historia no es juzgar, sino más bien comprender y hacer comprender los hechos mediante una explicación objetiva. Porque el historiador tampoco es juez y su misión en realidad no es juzgar, ni condenar, ni absolver. Su sentido de la responsabilidad personal y social como científico al servicio de una colectividad a la que debe orientar, le hace aceptar que su principal deber consiste en la búsqueda de la verdad por medio de la operación historiográfica en el marco de un riguroso modelo teórico, a la vez heurístico y hermenéutico. Carlo Ginzburg, en un clásico ensayo, establece con claridad la diferencia entre el juez y el historiador. Y pese a que ambos tienen en común la convicción de que es posible probar, según determinadas reglas, que X ha hecho Y, donde X puede designar tanto al protagonista, aunque sea anónimo, de un acontecimiento histórico, como al sujeto de un procedimiento penal, y una acción cualquiera. Ginzburg, sin embargo, destaca que esa convergencia solo es válida en un plano abstracto, pues quien examine el modo en que trabajan uno y otro y el modo en que trabajaron en el pasado, descubrirá una profunda divergencia en el quehacer de sus respectivas disciplinas. En suma, mientras el juez sí puede sentenciar, condenar y absolver con base a las pruebas e indicios de que disponga en determinado caso, sabemos que el rol del historiador es precisamente lo opuesto. Y quienes piensen de manera contraria, siempre de acuerdo con Ginzburg, estarán contaminando y empobreciendo el conocimiento histórico.